Hola a todos, soy la maestra Tere. Me da gusto saludarlos nuevamente para la explicación de otro tema de nuestro curso de probabilidad y estadística. El día de hoy les hablaré sobre la estimación de parámetros, específicamente de los parámetros μ y p, que son la media y la proporción. Primero, recordemos que para realizar estimaciones de parámetros poblacionales se analizan los datos de las muestras. Así, un estimador es un valor que se calcula a partir de datos muestrales para obtener información de un parámetro. La estimación se puede realizar de manera puntual o mediante un intervalo. La diferencia es que el estimador puntual es un solo valor que se calcula de la muestra para estimar el parámetro. Por ejemplo, puede ser la media, la varianza y la proporción muestral. Mientras, al hacer una estimación con intervalo, se encuentra un rango de valores que con cierto grado de confianza o cierta probabilidad podría tomar el parámetro. Por ejemplo, supongamos que se desea saber el gasto mensual promedio en telefonía celular durante un mes de todos los habitantes de cierta ciudad. Para ello, se selecciona una muestra aleatoria y de ella se obtiene el estimador puntual X barra, el cual resulta ser 321. Sabemos que ese se puede calcular de los datos de la muestra. Lo más seguro es que este estimador no sea exactamente la media de toda la población, es decir, el parámetro μ. Así que podríamos buscar un intervalo en el cual se tenga una probabilidad alta o razonable que contenga la media real. En este caso, estamos suponiendo que dicho intervalo, conocido como intervalo de confianza, es el que incluye valores desde 316 y 326. Con certeza no sabremos qué valor toma μ, pero sí sabremos que con cierta probabilidad tomará un valor dentro del intervalo. Veremos ejemplos de cómo calcular intervalos de confianza, es decir, realizaremos estimaciones por intervalo tanto para la media como para la proporción. En ambos casos consideraremos cuando se quiere estimar el parámetro para una sola población y para cuando se quiere estimar la diferencia entre los parámetros de dos poblaciones. Para cuando se quiere estimar la media de una población, puede ocurrir que se conozca la varianza de la población o no se conozca. Para cuando se desea estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones, consideraremos tres casos. Una para cuando se conocen las varianzas de las dos poblaciones, otro para cuando se desconoce pero se sabe que estas son iguales y otro para cuando se desconoce pero se sabe que son distintas. Aunque son varios casos, una vez que contamos con las respectivas fórmulas, el procedimiento será sencillo. Aquí mostraremos las fórmulas y consideraciones que se deben tener en cuenta para cada caso y resolveremos algunos ejemplos. Empecemos con el siguiente ejemplo. Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se obtiene en una muestra de mediciones en 36 sitios diferentes de un río es de 2.6 gramos por mililitro. Calcule el intervalo de confianza del 95% para la concentración media de zinc en el río. Suponga que la desviación estándar de la población es de 0.3 gramos por mililitro. En este caso, se solicita un intervalo de confianza del 95% para la concentración media de zinc a lo largo de todo el río. Es decir, se busca un intervalo en el cual se tenga la certeza que hay un 95% de probabilidad de que la concentración media real tome un valor dentro de dicho intervalo. Podemos notar que se trata de la estimación de la media de una sola población, de la cual se conoce la desviación estándar y por ende pues se conoce la varianza. Para este caso, la fórmula para el intervalo y las consideraciones que debemos asumir son las siguientes. Un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para el parámetro μ está dado por esta fórmula, en el cual es claro que se necesita conocer el estimador puntual X barra, que viene siendo la media de la muestra,
la varianza de la población, el tamaño de la muestra, que es n, y el valor z alfa sobre 2, que es el valor z que deja un área de alfa sobre 2 a la derecha de la curva normal. ¿Sí? Aquí sería z alfa sobre 2, es la que deja un área de alfa sobre 2 a la derecha. Por el tipo de distribución, es claro que se está asumiendo que las medias muestrales se distribuyen normalmente. Y de acuerdo al teorema del límite central, de esto estaremos seguros siempre y cuando la población sea normal o la muestra sea mayor o igual a 30. Pues bien, para empezar a resolver el problema, primero identifiquemos los valores con los que contamos. Vamos a poner acá la fórmula para no perderla de vista y vamos a escribir los datos con los que contamos. El tamaño de la muestra es de 36, así que n es igual a 36. La concentración promedio de la muestra es de 2.6 gramos por mililitro, así que el estimador puntual X barra es igual a 2.6. Y la desviación estándar de la población es de 0.3 gramos por mililitro, así que sigma es igual a 0.3. Luego, para un intervalo de confianza del 95%, según lo que nos dice aquí, 100 por 1 menos alfa por ciento tiene que ser igual a 95%. De esto deducimos cuánto vale alfa y llegamos a que vale 0.05. ¿Por qué? Si hacemos 1 menos 0.05 nos daría 0.95 y 0.95% daría el 95%. Así que de según nos diga el intervalo de confianza, estaremos deduciendo el valor de alfa. Luego, ¿por qué necesitamos ese alfa? Porque en la fórmula necesitamos z sobre alfa sobre 2. Si sabemos que alfa es de 0.05, alfa sobre 2 es 0.025. Así que requerimos z igual a 0.025, que ¿quién es? Es el valor z que deja un área de 0.025 a la derecha, por debajo de la curva normal, y por ende, como el área total va a ser 1 siempre, entonces a la izquierda se espera pues que el área sea de 0.975. Usando la tabla de distribución normal, aquí ponemos la parte que necesitamos, llegamos a que z de 0.025 es igual a 1.96, porque aquí ubicamos el área bajo la curva a la izquierda, que es 0.975, y nos encontramos que pues z viene siendo 1.96. Pues bien, ya tenemos ese valor y todos los demás que necesitamos y sustituimos en esta fórmula de intervalo y llegamos a lo siguiente. Aquí tendríamos esto, sustituimos X barra, la desviación de la población, el tamaño de la muestra, el valor de z, lo mismo del lado derecho, y simplificamos esta expresión, a lo cual llegamos a lo siguiente. Es decir, el intervalo de confianza para mu es el que va de 2.502 a 2.698. Esto significa que hay un 95% de probabilidad de que la concentración media de zinc en todo el río se encuentre entre estos dos valores, entre 2.502 y 2.698 gramos por mililitro. Ahora, si calculamos un intervalo de confianza del 99%, por ejemplo, tendríamos que 99% nos lleva a que 100 por 1 menos alfa por ciento sea igual a 99. Esto nos lleva a deducir que alfa es igual a 0.01. Entonces, z de alfa sobre 2 sería z de 0.005, el cual es el que deja un área bajo la curva, en la parte derecha de la curva de 0.005 y por ende a la izquierda de 0.995, que es lo que falta para completar el 1. Buscamos en la tabla ese valor, ¿verdad? El valor de 0.995 lo buscamos aquí. Vemos, por ejemplo, aquí que
este es el que más se acerca, porque acá sería 0.9951, se pasa. Tomamos el valor que más se le acerca, pero no se pasa, sería este, y esto nos lleva entonces al que el valor de Z sería 2.57. Así que sustituimos ahora sí todos los valores nuevamente en la misma fórmula, llegamos a esto, simplificando los dos lados de la desigualdad, llegamos a que el intervalo de confianza del 99% se encuentra entre 2.471 y 2.728. Si comparamos los dos intervalos que hemos calculado, el del 99% y el del 95%, nos podemos dar cuenta que al aumentar el porcentaje de confianza, la amplitud del intervalo pues también aumenta, ¿sí? Se amplía, lo cual quizá no sería muy bueno. Así que debemos valorar entre un porcentaje de confianza alto y la amplitud del intervalo. Desde luego, entonces, lo ideal es que el intervalo sea corto con un grado de confianza alto. Hemos estimado la media de una población para el caso en que se conoce la varianza. Y la fórmula del intervalo es esta. En este intervalo, el punto medio será el estimador puntual X barra. Y de este punto, tanto a la izquierda como a la derecha, habrá una distancia de Z alfa sobre 2 multiplicado por sigma entre raíz de n. Esto significa que la distancia entre el estimador puntual y el valor real del parámetro mu será menor que este valor, que Z alfa sobre 2 multiplicado por sigma entre raíz de n, lo cual de hecho se conoce como el error. Así, si utilizamos X barra como estimación de mu, podemos tener un 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza en que el error no excederá a este valor. Si de esta ecuación del error despejamos el valor de n, obtendremos una fórmula para estimar el tamaño de una muestra cuando se quiere estimar mu con un error menor a una cantidad específica. Queremos calcular qué tan grande debe ser la muestra del ejemplo anterior si se requiere tener un 95% de confianza en que la estimación de mu difiera por menos de 0.05. Así que, sustituyendo en la fórmula que ya habíamos mostrado que es esta, tendríamos esta parte. Z alfa sobre 2 pues es 1.96, ya que sigo con el 95% de confianza, ya lo calculamos. Sigma es 0.3. El error que me está pidiendo es de 0.05. Sustituimos, hacemos la cuenta y llegamos a que el tamaño de la muestra tendría que ser 138.2, pero como no podemos tomar decimales, lo que se hace regularmente es tomar el entero inmediato superior, que en este caso sería 139. Así que el tamaño de la muestra debe de ser de 139 para poder asegurar que se tiene un 95% de confianza en que la diferencia del valor estimado X barra con el valor real mu es menor a 0.05. Ahora veamos un ejemplo donde se quiere estimar la media poblacional, pero se desconoce la varianza de la población. La diferencia con la anterior es que se deberá considerar la desviación estándar de la muestra y no la de la población. Esta siempre se podrá calcular una vez que se cuente con la muestra, claro. Y ahora no se considerará una distribución normal para las medias muestrales, sino una distribución T de student. En este caso encontraremos el valor de T, ¿verdad? De la distribución T de student con n-1 grados de libertad. Claro que sí se espera que la población se distribuya normalmente. Y
¿Y cómo utilizamos la tabla de distribución T de Student? Notemos primero que en la primera columna aparecen los grados de libertad a los que se hagan mención. Y en el primer renglón, que es en este renglón aparece el valor del área bajo la curva a la derecha del valor T alfa. Este valor T alfa es el que aparecerá dentro de la tabla. Por ejemplo, si se quiere calcular el valor de T con 7 grados de libertad que deje un área de 0.025 a la derecha de la curva, sería este valor. Tenemos aquí 7 grados de libertad, un área de 0.025, llegamos al que el valor es de 2.365, o sea, T de 0.025 con 7 grados de libertad sería esto. Gráficamente, pues quedaría expresado de esta manera. Este es el valor T y delante, bajo la curva de T Student, sería de el área de 0.025. Ahora veamos un ejemplo de la estimación por intervalo para este caso. El contenido de ácido sulfúrico de 7 contenedores similares es de 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 y 9.6 litros. Calcule un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de todos los contenedores, suponiendo que estos contenedores se distribuyen aproximadamente normal. Bueno, se pide un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de todos los contenedores. Todos los contenedores viene siendo toda la población, la cual se supone que es normal. Pero no se conoce la varianza de la población, en ningún momento no la dan. Así que bueno, utilizaremos la fórmula que acabamos de ver con la desviación estándar de la muestra. En este caso utilizamos tenemos que calcular la desviación estándar de esta muestra y es la que utilizaremos en la fórmula. Bien, se sabe que la muestra es de tamaño 7, así que n es igual a 7. De acuerdo a los 7 datos, si calculamos la media y la desviación estándar, llegamos a que la media es de 10 y la desviación estándar de la muestra es de 0.283. Para un intervalo de confianza del 95%, llegamos a que alfa es 0.05 y entonces necesitamos calcular T de alfa sobre 2, que viene siendo T de 0.025, con 6 grados de libertad. ¿Cómo obtenemos los grados de libertad? De acuerdo a la fórmula que se vio previamente, estos se van a obtener restándole al tamaño de la muestra 1. En este caso nuestra muestra es 7, entonces 7 menos 1 es 6. Esos son los grados de libertad. Así que bueno, ese valor T que vamos a buscar es el que deja un área de 0.025 a la derecha bajo la curva T de Student. Si utilizamos la tabla, aquí ponemos una parte de la tabla de distribución T de Student y indicamos 6 grados de libertad y un área de 0.025. 6 grados de libertad, esta área, y llegamos a que el valor T vale 2.447. Ahora sí tenemos los datos suficientes para sustituir en esta fórmula. Sustituyendo nos queda esto. 10 menos 2.447, etc. Esto nos lleva, si simplificamos tanto la parte izquierda como la derecha, nos lleva a que el intervalo de confianza del 95% es el que se encuentra entre 9.738 y 10.261. Para cuando se quiere una estimación de la diferencia de medias de dos poblaciones de las que se conoce la varianza, se debe utilizar esta fórmula, donde se requiere sustituir las medias de las muestras, la diferencia de las medias de las muestras, el valor de z alfa sobre 2, que lo obtendremos de la tabla de distribución normal, las varianzas de ambas poblaciones, el tamaño de las muestras de ambas poblaciones. Solo recalcar
que para considerar que las diferencias de las medias muestrales se distribuyan normalmente es porque las poblaciones son normales o porque las muestras son de tamaños mayores o iguales a 30. Para la estimación de la diferencia de dos medias, cuando se desconoce la varianza, pero se sabe que estas dos varianzas son iguales, se utiliza esta fórmula, en la que se sustituirán las medias y las desviaciones estándar y tamaño de las muestras. Obviamente aquí no podemos utilizar la varianza de la población porque no la tenemos, pero sí utilizaremos las de las muestras. Además del valor de alfa sobre 2, el cual se obtendrá de la distribución t de Student. Para el caso de la estimación de la diferencia entre medias de poblaciones donde se desconocen las varianzas y además se sabe que las varianzas son distintas, se utilizará esta fórmula, donde también se utiliza la tabla de distribución t de Student para calcular el valor de alfa sobre 2. Para la estimación de la proporción de una sola muestra, se puede utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, donde P gorro representa la proporción de la muestra y Q gorro se obtiene restando a 1 el valor de P gorro. El Z alfa sobre 2 nuevamente será el valor Z que deja el área de alfa sobre 2 a la derecha de la curva normal. Note que tenemos dos fórmulas para calcular o realizar esta estimación. Aunque la fórmula del método 2 puede llegar a resultados más precisos, por algunos inconvenientes que pueden tenerse por los tamaños de las muestras, generalmente la que más se utiliza sería la fórmula del método 1, que será la que nosotros utilizaremos. Es importante mencionar que para que este método sea confiable, se deben de cumplir estas condiciones, que al multiplicar n por P gorro y al multiplicar n por Q gorro, ambos valores sean números mayores o iguales a 5. Así que cuando quieran aplicar el método, primero verifiquen que se cumplen estas dos condiciones para poder estar seguros de que el método es confiable. La fórmula que es útil para deducir el tamaño de una muestra cuando se quiere estimar la proporción P con un error menor a una cantidad específica E es esta. Entonces, cuando queremos estimar de manera similar a como ya lo hicimos anteriormente, el tamaño de la muestra, en este caso para la proporción utilizaremos esta fórmula. Veamos un ejemplo para este caso. En una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentra que 340 están suscritas a HBO. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de familias que tienen televisores en esta ciudad y están suscritas a HBO. Para ello utilizaremos la fórmula que acabamos de ver, la fórmula del método 1. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular entonces los valores que ya conocemos de acuerdo al enunciado del problema. La estimación puntual de P, que viene siendo P gorro, se calcula dividiendo la cantidad de éxitos entre el total de datos de la muestra. En este caso son 340 las suscritas, entonces sería 340 entre 500 porque son 500 familias el total que consta de la muestra. Entonces, P gorro sería 340 entre 500 igual a 0.68. Así que para obtener Q gorro dijimos que a 1 le restamos lo que valga P gorro. Y entonces 1 menos 0.68 sería 0.32. Tenemos P gorro, Q gorro. Luego, para poder aplicar el método, les decía hay que verificar las condiciones. Multiplicamos N por P gorro y N por Q gorro. N por P gorro sería 500 por 0.68 da 340. Claro que es mayor que 5. N por Q gorro es 500 por 0.32 es igual a 160. También es mayor que 5, lo cual nos lleva a estar seguros de que el método será confiable. Para un intervalo de confianza del 95%, ya hemos visto que alfa es igual a 0.05. Así que requerimos encontrar el valor de Z alfa sobre 2, que viene siendo Z 0.025,
también ya lo calculamos previamente en la tabla de distribución normal, llegamos a que ese valor de z es de 1.96. Así que simplemente sustituimos en esta fórmula los datos y tendríamos 0.68 menos 1.96 por esta raíz. Lo mismo del lado derecho. Si observamos con detalle, quizá ya se dieron cuenta que esta expresión del lado izquierdo es muy similar a la del lado derecho, lo único que cambia aquí es el signo. Bien, entonces sustituyendo los valores, aquí están, luego simplificamos y llegamos a que el intervalo de confianza del 95% para la proporción sería los valores que están entre 0.6391 y 0.7209. Ahora veamos un ejemplo donde se requiere calcular el tamaño de la muestra y para ello utilizaremos la fórmula que ya vimos previamente, que es esta. La pregunta es, ¿qué tan grande debe ser una muestra en el ejemplo que acabamos de ver si queremos tener un 95% de confianza en que la estimación del parámetro P esté dentro de 0.02 del valor verdadero? Para esto, pues sustituimos en esta fórmula Z alfa sobre 2, como es al 95%, ya sabemos que es 1.96, lo elevamos al cuadrado. Esto se multiplica por P gorro, que es 0.68, luego se multiplica por Q gorro, que es 0.32, y se divide entre el valor E, que viene siendo el error que ya me están pidiendo, que es de 0.02, lo elevamos al cuadrado, resolvemos y llegamos a que esto es 2089.8. Nuevamente nos da decimal. Lo que hacemos es tomar el número entero inmediato superior y esto nos lleva a que el tamaño de la muestra debería ser de 2090 para poder asegurar que se tiene un 95% de confianza en que la diferencia del valor estimado P gorro con el valor real P, aquí sería P, es menor a 0.05. Por último, si se requiere estimar la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, esta sería la fórmula que se debe utilizar, la cual para poder utilizar, como en el caso anterior, tenemos que verificar unas condiciones y las condiciones están aquí. Que el tamaño de la muestra 1 por la proporción de la muestra 1 sea mayor o igual a 5, lo mismo que el tamaño de la muestra 2 por Q1 gorro, lo mismo que N2 por P2 gorro y lo mismo que N1 por Q1 gorro. Todos estos productos tienen que ser números mayores o iguales a 5. Una vez de que estamos seguros de esto, simplemente sustituimos los valores en esta fórmula y obtendríamos el intervalo de confianza. El material y ejemplos que aquí he presentado fueron obtenidos de este libro de Walpole del año 2012. Por el momento sería todo. Gracias por su atención. Espero que este material les ayude. Hasta pronto.